A ver, pensemos en esto un segundo. ¿Cómo se prepara a alguien para una de las vocaciones más antiguas del mundo, pero en pleno siglo XXI? Hoy vamos a meternos de lleno en esa pregunta, guiados por las reflexiones de Monseñor Carmelo Giaquinta, para entender la transformación en la formación de los sacerdotes y plantear la gran duda: ¿está funcionando como se esperaba? Y es que esta es la pregunta del millón, ¿no? No se trata solo de la iglesia, es un desafío que vemos en muchos lados. ¿Cómo se le pasa la posta a las nuevas generaciones para una misión que parece eterna? En el caso del sacerdocio, la respuesta a esa pregunta dio un giro de 180 grados en las últimas décadas. Para entender este giro, tenemos que viajar a un momento clave. Un punto de inflexión donde la Iglesia, como institución, frenó, se miró bien a fondo y se preguntó, a ver, ¿para qué estamos formando realmente a nuestros futuros líderes? Y ese momento fue 1965, al terminar el Concilio Vaticano II. Ojo, esto no fue un simple ajuste interno, fue una respuesta a los cambios culturales gigantescos del siglo XX. Marcó el fin de una era para los seminarios y el comienzo de una visión totalmente renovada. Y aquí, en estas palabras, está el corazón de todo. El concilio puso una misión clarísima sobre la mesa. El objetivo ya no era solo la disciplina académica o espiritual como un fin en sí mismo, ¿no? El punto central, la directriz que lo cambiaría todo, era formar verdaderos pastores. Pero claro, una cosa es tener una gran meta, una visión, y otra muy distinta es llevarla a la práctica. Esto no fue solo un cambio de ideas, para nada. Fue una reforma completa de todo el sistema de formación. El cambio de filosofía fue radical, de verdad. El seminario dejó de ser esa especie de burbuja, un mundo aparte, para convertirse en un lugar que, en teoría, debía poner el acento en la experiencia del mundo real, en el contacto directo con la gente y sus problemas. Y la reforma se ve en las medidas súper concretas. De repente, los seminaristas empezaron a salir los fines de semana a las parroquias, a vivir en comunidades más chicas, a tener contacto directo con el sufrimiento en hospitales y cárceles. Incluso se empezó a consultar a laicos sobre si un candidato estaba listo. El objetivo era una formación mucho más integral. Las palabras del propio Monseñor Giaquinta le ponen voz a esta transformación. Él vivió el sistema antiguo y le reconoce su valor, pero lo dice sin vueltas. El cambio era absolutamente necesario para los desafíos de hoy. Pero aquí es donde la cosa se pone más interesante y más crítica. Giaquinta lanza una duda fundamental. ¿Realmente cambió la mentalidad de fondo? O, como dice él, ¿acaso pasó como a los israelitas en el desierto, que se liberaron de las viejas estructuras pero por dentro seguían extrañando la comodidad de lo que habían dejado atrás? Y esa duda nos lleva directo al corazón de este análisis. A partir de aquí, Giaquinta formula una serie de preguntas bien filosas sobre la verdadera eficacia de todo este nuevo sistema. Y esta es la primera pregunta crítica. Con tanta actividad pastoral nueva, ¿no existirá el riesgo de que estemos formando excelentes managers de parroquia, pero no verdaderos pastores con olor a oveja, como se dice? Giaquinta advierte sobre una trampa muy peligrosa. Si la palabra pastoral se convierte solo en un sinónimo de hacer actividades, se corre el riesgo de formar gente que es muy buena administrando programas, pero no pastores con un corazón formado a imagen de Cristo. Su segunda pregunta va todavía más profundo, al corazón mismo de la teología del sacerdocio, y cuestiona una mentalidad individualista que venía desde hace mucho tiempo. Se pasó de una idea que ponía al sacerdote como un individuo casi absoluto a la visión renovada del concilio. Y la palabra clave aquí es presbiterio. Ya no es una figura aislada, sino parte de un cuerpo, de un equipo que trabaja en comunión. Fue un cambio de mentalidad radical, del yo al nosotros. Y ahora, una de las preguntas más potentes de Giaquinta, que describe el choque entre la cultura de hoy y los viejos hábitos clericales. La fórmula de este cóctel mortal es una mezcla que puede ser explosiva. Por un lado, la tendencia cultural de hoy donde cada uno tiene su verdad, y por otro, una vieja maña institucional, la del clérigo que siente que no tiene que rendirle cuentas a nadie. El resultado, advierte Giaquinta, es una combinación muy peligrosa para la unidad de la Iglesia. Pero Giaquinta identifica un punto de quiebre que es todavía mayor en todo el proceso. El momento exacto en que un sacerdote recién ordenado deja la seguridad del seminario y se choca con el mundo real. Pensemos por un momento en esta persona, recién salido del seminario, muchas veces joven, y de repente se encuentra solo frente a una realidad que es, abrumadora. Y es que de la noche a la mañana le cae encima una avalancha de tareas.
Que la humildad del domingo, que las cuentas de la parroquia, visitar a los enfermos, aconsejar familias, supervisar gente, la lista sigue y sigue. Tareas que van de lo más espiritual a lo más administrativo. El nivel de estrés es altísimo. Y esto nos lleva a una contradicción brutal. El trabajo exige la madurez de un presbítero, que literalmente significa anciano, o sea, sabiduría, perseverancia. Sin embargo, Yaquinta señala que muchos candidatos son ordenados mientras todavía están en lo que nuestra cultura llama una adolescencia prolongada. Entonces, si el sistema tiene estas grietas, ¿cuál es la solución? En esta última parte pasamos de la crítica a la propuesta de Yaquinta, que es bastante provocadora. Yaquinta observa que el camino tradicional se ha convertido en una especie de carrera, un sprint donde los pasos intermedios, como el diaconado, que es una orden de servicio, se ven como un simple trámite que hay que pasar rápido para llegar a la única meta que parece importar, el presbiterado. Y aquí, Yaquinta nos deja con una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si la respuesta no es más años de seminario, sino un camino más auténtico? Un verdadero aprendizaje en el ministerio, sirviendo como diácono por años si es necesario, no como un trámite, sino como una etapa real para madurar. Un viaje donde la ordenación no sea la línea de meta de una carrera, sino el reconocimiento de que alguien se ha convertido de verdad en un presbítero, un anciano sabio listo para ser un verdadero pastor.